Muy buenas noches, amigas y amigos, muy complacido nuevamente de estar con todos ustedes en un programa más de salud y comentarios, siempre con temas de mucho interés para todos ustedes. Esta noche hemos querido traer a una funcionaria del Patronato Nacional de la Infancia. La idea es de que ustedes también vayan conociendo qué es lo que ocurre en tantas instituciones que tiene el Estado, cómo nos benefician, cómo se pueden utilizar sus recursos para poder facilitarnos en algún momento algún trámite que tengamos que hacer. Para ello, la noche de hoy hemos invitado a la licenciada Liliana Mora Vargas, quien es socióloga y es promotora social del Patronato Nacional de la Infancia. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable. En nombre de nuestros televidentes, pues agradecerle esa visita. Y pues vamos a conversar un poquito sobre lo que es el PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, que a veces oímos hablar del PANI y no sabemos de qué se trata, de cuando alguna pareja joven por problemas de X deciden adoptar un niño, se les forma una marejada tremenda porque no saben cuáles son los trámites, les han dicho que son muy burocráticos, que son muy difíciles, que es muy difícil una adopción. Tal vez aclarar todas esas dudas en el transcurso del programa. Tal vez para empezar, licenciada, podemos conversar un poquito, que nos comente sobre qué es la promoción social, cuál es la función suya como promotora social del Patronato Nacional de la Infancia. Gracias, doctor. Buenas noches a todos y todas. Efectivamente, en labores de promoción siempre hay muchos ámbitos que cubrir a nivel cantonal. La promoción tiene que ver con todos esos procesos socioeducativos, socioformativos que son necesarios realizar con comunidades, con familias, con niños, con niñas, con adolescentes, todos con la finalidad de buscar entornos protectores que garanticen efectivamente los derechos a las personas menores de edad. En la parte de promoción social se desarrolla todo lo que tiene que ver con el subsistema local de protección integral. El subsistema local de protección integral es un proceso que está contemplado en los artículos 168 y 169 del Código de Niñez y Adolescencia, y lo que busca este proceso es articular lo que usted decía. En este estado hay muchísimas instituciones, estas instituciones tienen representación a nivel nacional, a nivel regional, a nivel cantonal. El subsistema lo que busca es articular esas instituciones, organizaciones de sociedad civil, organizaciones que trabajen con la niñez y la adolescencia en el cantón, y en ese proceso articulado desarrollar planes, programas, proyectos, políticas públicas para niñez y adolescencia que busquen la garantía de derechos a todas las personas menores de edad. Dentro del subsistema se construyen planes de trabajo. El plan de trabajo que tenemos ahorita es por 3 años, es 2015, 2016, 2017, estamos en ese proceso, es un plan estratégico. Y ahí se desarrollan temas que se han definido como prioritarios para niñez y adolescencia en el cantón. Hay un gran tema que es todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar que afecta a las personas menores de edad. Dentro de estos temas de violencia están todas las aristas que tiene la violencia que afecta a los niños y a las niñas y a las personas adolescentes. La violencia que se presenta en las familias, con maltrato, con castigo físico, con negligencia. La violencia que se presenta a nivel educativo, que ahorita más que todo es lo que está asociado al bullying, y la violencia que hay a nivel comunal, que también es muchísima. En la violencia comunal está todo lo que tiene que ver con explotación sexual comercial, utilizar a personas menores de edad para trata o tráfico de personas, utilizar a personas menores de edad para cuestiones asociadas a drogas, ya sea narcotráfico o consumo. En este plano lo que se busca es que todas las instituciones articulemos esfuerzo y conjuntamente logremos un impacto positivo en disminuir todos estos factores que afectan a personas menores de edad. Otro gran tema que se trabaja también es unir esfuerzos para tratar de disminuir la incidencia tan altos en embarazos en adolescentes que hay en el cantón de Pocosí. Pocosí está dentro de los 11 cantones a nivel nacional con mayor cantidad de embarazos en personas adolescentes, tanto en mujeres menores de 18 años como en personas menores de 15, que es donde está mayoritariamente la violentación de derechos. Ninguna niña
adolescente menor de 15 años tendría que estar en procesos de maternidad. Sin embargo, sí se da muchísimo en el cantón, y en ese sentido pues también todos y todas tenemos la obligación de unir esfuerzos y tratar de contribuir a la disminución de esa tasa de embarazos en edades tempranas. Y el otro gran tema que se aborda también es todo lo que tiene que ver con el acceso a la cultura, la recreación, el deporte, que también a nivel cantonal a veces de repente no hay tantos espacios recreativos, culturales, que sean de acceso para todas las personas. De repente sí hay espacios culturales, pero solamente se quedan en el centro de Guapias, no van a otros distritos. Y desde un enfoque de derechos, pues todo niño, independientemente del lugar donde viva, debe tener las mismas condiciones y tiene los mismos derechos para accesar a servicios, bienes, oportunidades recreativas, culturales, en fin. ¿Cómo se apoyan ustedes en otras instituciones, en estos programas que usted ha mencionado, Comité de Deporte, Municipalidad, IAFA, tantas instituciones? ¿Existe realmente una coordinación gobierno, instituciones, para poder fortalecer estos programas de atención a la niñez y a la adolescencia? Ha sido un proceso lento, no ha sido fácil. Si bien es cierto, hay suficiente legislación que justifica este trabajo articulado, con algunas instituciones ha sido bastante difícil. Sin embargo, por lo menos en el caso de Pocosí, el hecho de que ya la municipalidad cuente con una política cantonal para la niñez y la adolescencia es un gran avance, tanto en términos de los aportes económicos que se pueden hacer a los diferentes planes, programas y proyectos, como en relación a lo que significa en sensibilizar una organización tan importante como es el gobierno local. En cualquier cantón, en la medida que un gobierno local asuma responsabilidades en niñez y adolescencia, eso de alguna forma dinamiza o facilita que otras instituciones también se incorporen en este proceso. En este proceso, aparte del apoyo que hay del gobierno local, a partir de esta política de niñez y adolescencia, hay instituciones bastante comprometidas también, como efectivamente, como usted lo menciona, el IAFA, con toda la parte que tiene que ver con drogas. El Ministerio de Educación Pública también es una institución bastante comprometida, el Ministerio de Salud, la Caja, la Fuerza Pública, el INDER. O sea, sí hay, no ha sido un proceso fácil, pero sí hay articulación entre las instituciones, e incluso hay algunas organizaciones comunales, más que todo asociaciones de desarrollo, algunos comités tutelares de derechos de niñez y adolescencia que están muy comprometidos con la temática. Y efectivamente, a veces uno deseara que fueran mucho más las instituciones comprometidas, que fueran mucho más los recursos que hay, los aportes, incluso en la parte económica, que a veces pues sigue siendo como una debilidad, pero sin embargo sí se ha logrado una articulación importante. Para hacer como un primer esfuerzo, tal vez aquí es importante decir que estos temas que se priorizan no fue en forma antojadiza, no es que ninguna institución se le ocurrió que era bonito trabajar el tema de violencia o el tema de prevención de embarazos en la adolescencia, sino que en el 2012 se hizo todo un trabajo diagnóstico, y de las mismas personas menores de edad, niños y niñas, fue de donde salió, además de datos estadísticos que se tenían y de información que se recopiló, de las mismas personas menores de edad sale la necesidad de que se les restituya derechos en estas temáticas que ellos sienten que se les están violentando. El tema que está tocando usted me parece de mucho interés, y sobre todo ahorita que el próximo domingo vamos a tener las elecciones municipales de la alcaldía. A mí me parece que el esfuerzo que se está haciendo todavía no tiene la suficiente coordinación, no existe un ente rector, no existe una programación, una planificación que pueda integrar todos los esfuerzos que ustedes como institución, el PANI, el IAFA, etcétera, etcétera, están haciendo. Uno de los candidatos a la municipalidad, don Enrique Campos, del Partido Unidad Social Cristiana, tiene un proyecto muy interesante que es el proyecto de salud. Y la idea de él es fortalecer no solamente que la institución Caja, dentro de sus programas de primarios, EVAIS, atención hospitalaria, etcétera, etcétera, sino que precisamente se pueda establecer una coordinación entre todas las instituciones con el fin de que
realmente se aprovechen y se utilicen los recursos en forma adecuada. ¿Cuál sería una propuesta, ustedes que están inmersos ahí en este tipo de trabajo? ¿Pudiera ser la municipalidad, que existiera una comisión municipal, un departamento municipal que pudiera coordinar las diferentes instituciones para elaborar programas donde se pudiera articular todo ese esfuerzo que tienen los entes de gobierno? Sí, de hecho, eso es lo ideal, o eso sería lo fundamental. El gobierno local es eso, es un gobierno local. A través de la figura del alcalde o alcaldesa, cualquiera que sea que llegue a ese poder de gobierno local, tienen las herramientas, tienen los mandatos legales, inclusive hay decretos, muchas formas de organización que vendrían a facilitar, si realmente se llevaran a cabo, vendrían a facilitar mucho los procesos de articulación a nivel local. Hay una figura que lamentablemente pues en toda la región Huetar Caribe no se le ha sacado mucho provecho, que es la construcción o la consolidación de esfuerzos a través de los consejos cantonales de coordinación interinstitucional que deberían de liderar los alcaldes, y a través de ese proceso todo lo que se tenga en el cantón en programas para cualquier sector de población, ya sea niñez y adolescencia, mujer, juventud, adultos mayores, deberían pasar por ahí. Eso facilitaría en gran medida la articulación. Efectivamente tiene razón, doctor, en el sentido de que muchas veces para una institución sola, con poco recurso, con muchas limitaciones, además que PANI no solo se dedica a la parte de subsistemas, tiene toda la parte atencional, toda la parte de denuncias, otro montón de servicios que tiene que dar como institución. Es hasta lógico que fuese un gobierno local sumamente comprometido el que articule toda esta serie de procesos. Obviamente por un asunto legal, pues PANI sí tiene la rectoría, en niñez y adolescencia es quien tiene el conocimiento, es quien tiene la potestad de muchas cosas, pero sí debería haber un ente externo, y en este caso tendría que ser la municipalidad, quien asuma el proceso en el sentido de convocar, de articular, de diseñar planes, programas, proyectos, y los demás solamente estar articulando en el proceso y ser parte del proceso, pero sí efectivamente debería ser el gobierno local quien lidere ese proceso. Sí, sería muy importante reactivar, porque yo no sé si estarán funcionando esos consejos cantonales de coordinación institucional. ¿Esos consejos existen en cada distrito o en cada cantón? Esos consejos están contemplados en un decreto ejecutivo y debe ser un consejo por cantón. En el caso de Pocosí inició, ahí se mantuvo, pero en este momento es un proceso que no se está llevando a cabo. Y sí es como la oportunidad para lograr articular todos los procesos que se hacen en el cantón de una forma más ordenada, hasta con más poder, porque en ese documento de creación de los consejos cantonales de coordinación interinstitucional, el alcalde o la alcaldesa sí tiene toda la potestad para convocar, incluso para pedir cuentas, tiene mucho más potestad para articular procesos que lo que puede tener una institución aislada. De ahí la importancia, todo lo que es niñez y adolescencia obviamente no es solo materia de PANI, que eso también ha sido una confusión importante que se ha tenido. Los niños y las niñas no son del PANI, son de todos y todas. Incluso cuando Costa Rica firma la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, se firma como país. Es un acuerdo, es una convención que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos obligación de cumplir, no solamente es un asunto de PANI. De ahí que mucho de lo que manejamos en el discurso del Subsistema Local de Protección Integral es precisamente que garantizar derechos a niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos y todas. No es una tarea que hay que dejársela al PANI, no es una tarea que hay que dejársela a la municipalidad sola o al Comité Cantonal de Deporte o solo al Ministerio de Salud o solo al MEP. En realidad todo lo que tiene que ver con garantizar derechos es materia muy amplia y pasa por todos y todos. Incluso puede ser que yo no sea funcionaria pública, sea solo una mamá o cualquier persona que no tenga hijos, que no trabaje en el Estado, igual tengo obligación con derechos de niñez y adolescencia. Cuando me doy cuenta que le están violentando un derecho a un niño o una niña, con la obligación que tengo de denunciar, de no callar situaciones de abuso, de maltrato, de negligencia. En ese sentido, todos tenemos gran responsabilidad con garantizar derechos a niños y niñas.
Vamos a hacer un pequeño corte comercial y antes quisiera, licenciada, dejar en el aire la pregunta: ¿por qué razón estos consejos cantonales de coordinación institucional no han funcionado en la forma adecuada? ¿Será que no existen programas definidos comunes? ¿Será que las instituciones lo ven como un agregado más que no tiene mucha importancia? Se la dejo ahí para que ahorita que regresemos del corte comercial conversemos un poquito, y yo quisiera también externar mi opinión como el director del Hospital de Guapiles para ver que realmente aprovechemos esos recursos, porque la comunidad lo necesita. Hay muchos niños y familias y adolescentes se van a ver beneficiados con un proyecto que realmente pueda funcionar. Regresamos en unos instantes con ustedes, amigas y amigos. Bien, amigas y amigos, continuamos en un programa más de salud y comentarios, siempre con el interés de llegar hasta todos sus hogares, que ustedes nos permitan llegar a sus salas, a sus habitaciones, para escuchar un poquito este mensaje que realmente pues nos interesa, que les vaya a servir para su vida cotidiana. Como les decía al principio del programa de salud y comentarios, hoy tenemos la visita de la licenciada Liliana Mora Vargas, que es funcionaria del PANI. Ella es socióloga y es promotora social, y estamos conversando sobre diferentes aspectos de las funciones que realiza el PANI. Dentro de lo que comentábamos en el segmento anterior, conversábamos un poquito sobre los consejos cantonales de coordinación institucional, que son resorte y coordinación del señor alcalde. Fuera de cámara yo le comentaba a la licenciada de que en mi condición de director durante 13 años del Hospital de Guapiles participamos en más de una ocasión en estos consejos cantonales de coordinación, pero veíamos que tal vez las mismas instituciones del Estado lo que hacían era como verse una carga más de trabajo, como ver de que no era algo importante, que no era algo trascendente. Y yo creo que pues ahora ojalá que las nuevas autoridades de la municipalidad pudieran elaborar un programa de trabajo de tal forma que integre, articule y participe a todas las instituciones del Estado con el fin de aprovechar los recursos, porque esto es como en una guerra donde todo el mundo dispara a todo lado. No hay un frente común para poder combatir el enemigo que se encuentra frente a todas estas situaciones que combate o que atiende el PANI. No sé, licenciada, ¿qué le parece a usted si es posible que concientizar a las instituciones del Estado qué actividades habría que realizar, qué gestiones habría que realizar? Porque a mí personalmente, como médico, como miembro de esta comunidad desde hace 35 años, si en algo yo puedo colaborar, yo estoy pensionado, tengo mucho tiempo y pudiera participar en una coordinación institucional para poder beneficiar a tanto niño y adolescente y hogares que en este momento están ocupando de esas acciones de las instituciones del Estado. Yo no solo siento que es posible, sino que es necesario, es una necesidad hacer un proceso articulado en el cantón, porque obviamente siempre va a ser diferente. Cuando se trabaja en forma aislada los resultados van a ser unos, cuando se trabaja en forma colectiva los resultados van a ser otros. Entre más se unan instituciones, esfuerzos, pues mejores van a ser los resultados. Sin embargo, eso pasa muchas veces porque nivel de compromiso estoy teniendo yo, funcionario público, yo encargado de una entidad, para asumir un proceso de este tipo. A veces coordinar no es fácil, ponerse de acuerdo entre varias instituciones para ir hacia un mismo norte es complicado, pero es un proceso que es totalmente necesario y a largo plazo será la única forma de poder contar con indicadores o con condiciones que nos permitan resultados diferentes. A veces somos muy dados como a quejarnos de los resultados que tenemos,
de todas las situaciones que hay. A veces inclusive hasta le echamos culpa a las mismas personas menores de edad por situaciones que pasan en el cantón y no valoramos o no medimos o no nos evaluamos qué hemos hecho o qué estamos haciendo o en forma conjunta, qué articulamos para cambiar esa realidad. Sí, es que son tantas cosas que se pueden hacer y que en este momento no se están aprovechando los recursos. Entonces, de repente no ha habido quizás como un proceso de rendición de cuentas. Yo creo que si a cada institución anualmente nos hicieran, ya sea la Contraloría o a quien corresponda, un proceso de rendir cuentas por lo que hemos logrado o lo que no hemos logrado, a ver en qué se debe cambiar, quizás esta cultura un poco apática a coordinar, a articular, a trabajar en forma conjunta cambiaría. Pero a veces de repente hay reglamentos o hay instrumentos que surgen y son buenas herramientas de trabajo, pero si en el plazo de 1 año, 2 años, 3 años no se nos piden cuentas, pues también nos olvidamos y lo dejamos pasar por alto y no hacemos los mandatos que ya están contemplados en algún decreto, en algún reglamento o en alguna legislación. Yo creo que para empezar habría que revisar esos decretos y esas leyes y reglamentos que en este momento existen para comprometer primero al alcalde o a la alcaldesa que vaya a quedar. Ajá. Y segundo, para darle continuidad a la evaluación de los procesos. Que si algo yo aprendí en administración es que si usted no evalúa, los procesos se van quedando, se van deteriorando, se van desviando y llega un momento donde se pierde el objetivo fundamental. Así es que mire, yo quiero hacer un llamado, 2 llamados. Primero, un llamado a ir a votar el domingo, por quien ustedes quieran ir. No dejen en manos de otras personas la elección del alcalde. El alcalde es un líder y los regidores municipales que gobiernan el cantón, manejan muchísimos recursos. Nuestra municipalidad creo que va a andar manejando este año una cantidad exorbitante de 5.000 millones, por ahí va a andar el presupuesto anual. Así es que escojan a la mejor gente, escojan a la gente que se ha destacado por su honradez, por sus cualidades dentro de la misma comunidad, y ustedes deciden. Yo aquí no voy a decirles por quién vayan a votar, cada uno pues tiene su derecho, no es patrimonio mío es patrimonio de cada uno de nosotros, pero vaya a votar. Y segundo, invitar de una vez a la persona que vaya a quedar electa como alcalde, a los señores regidores, síndicos, concejales, etcétera, para que realmente puedan integrar. Si en algo mi persona puede servirles, si en algo mi persona puede ayudarles, con muchísimo gusto yo puedo participar, pero que realmente se haga una revisión de las diferentes funciones que tienen estas instituciones, porque el gran problema en este país, o los grandes problemas en este país, es la dilución que tienen las instituciones del Estado. A veces la cobertura es muy amplia y al ser tan amplia no se cubre ni lo mínimo, y segundo, el proceso burocrático que tenemos en el país. Este país, alguien lo decía por ahí, está tan democratizado que la misma democracia se está paseando. Todos quieren derechos, todos tienen derechos, todos alegan derechos, y yo creo que tiene que haber un momento donde hay que tirar una directriz, hay que definir cuáles son las prioridades, y nosotros pues velaremos y buscaremos la forma de que en el cantón de Pocosí pudiéramos establecer realmente esa priorización de necesidades. Entonces, ya que pues yo creo que ya hemos tocado bastante este tema, valdría la pena, licenciada, que nos conversara un poquito sobre qué es el PANI, cómo se origina, cómo nace el Patronato Nacional de la Infancia y para qué nace. Bueno, el PANI es una institución autónoma del Estado costarricense, un poco viejita ya. PANI nace desde el año 1930, nace de la mano de un hombre muy visionario como fue Luis Felipe González Flores, que es el que promueve, el promotor de la creación del PANI. En aquel momento se hace básicamente con fines muy parecidos a los que se tiene hoy en día.
En estos momentos, y así es como nace, PANI es la institución rectora en derechos de niñez y adolescencia. Ha cambiado mucho cuestiones ideológicas, pero el fin es el mismo. En aquel momento, en 1930, cuando se crea el PANI, se estaba bajo una forma de trabajo que hoy en día se denomina doctrina de la situación irregular. En aquel momento era mucho para proteger a niños, niñas que estaban en abandono, que se consideraban moralmente en abandono. Generalmente es porque eran niños pobres y este tipo de condiciones que se asociaban también a veces con delitos. Se decía que eran niños, que eran los niños que cometían infracciones. Así se trabaja durante muchos años, hasta que en el año 1989, en la Organización de Naciones Unidas, se establece una convención, que es una convención universal de los derechos del niño y la niña. Es quizás la convención que más países han firmado en el mundo. Es como un lenguaje universal ahí están los lineamientos principales para proteger a la infancia. Costa Rica firma esa convención hasta en 1990. Y en ese periodo, del 90 al 98, se formula el Código de Niñez y Adolescencia, que es donde se contemplan todos los lineamientos que hay hoy para proteger a niños, niñas y adolescentes. A partir del 98 igual empiezan a surgir nuevas leyes. Con este cambio que se da en el 90 con la firma de la convención, se pasa de lo que se llamaba la doctrina de situación irregular, que era con la finalidad que nace el PANI, cuando se protegía a los niños, que no se les decía niños tampoco, y eso es importante. A veces el lenguaje determina quiénes somos, cómo actuamos. En aquel momento eran los menores, y de hecho todavía predomina mucho el discurso menores, que es una situación, está dentro de la situación irregular. Si uno se pone a revisar qué significa la palabra menores, pues menores son los bienes, menores son los números, pero si usted está hablando de personas y todo niño es persona, tiene que hablar de persona menor de edad, no de menores. Eso es parte de los cambios que se dan a partir del 90. Se empieza a considerar ya socialmente la categoría de niño como sujeto social de derechos. No importa si el niño tiene un mes, tiene 15 años, es tan persona como usted, como yo, como cualquier otro ser humano. Tiene derechos, tiene dignidad, se le tiene que respetar esos derechos, esa dignidad, y tiene que recibir un trato como persona. Esto es un cambio fundamental para empezar a reconocer a niños y niñas como sujetos sociales de derecho, con pleno disfrute de sus derechos, y ha sido un poco el proceso que se ha complicado. En la legislación está muy claro qué significa ser niño, niña, qué es lo que debe tener, pero quizás como instituciones, como padres de familia, como comunidad, hemos fallado en cumplir con esas cuestiones, porque todavía en muchos espacios seguimos considerando al niño o niña como una cosa, como un objeto, no como una persona. Ese cambio en la ideología de cómo ver al niño o a la niña es lo que viene a partir del Código de Niñez y Adolescencia en el 98 a generar una serie de nuevas legislaciones. De este proceso viene todo lo que tiene que ver con reconocimiento de paternidad o la ley de paternidad responsable. A partir de aquí se obliga un poco más que todo niño, y es parte de los derechos que tienen los niños. Todo niño o niña tiene derecho a saber quién es su padre, quién es su madre, y a tener el apellido de ambas personas. No solamente son hijos de las mujeres, aquí se le da la cuota de responsabilidad a los hombres en cuanto a reconocimientos de paternidad. A partir de este proceso también surge la ley de adolescente madre, que es una ley que lo que busca es apoyar a las adolescentes embarazadas o madres para que permanezcan dentro del sistema educativo. Todos sabemos que en este país y en cualquier parte del mundo, una persona que no recibe un proceso de educación y formación adecuada, pues tiene mucho más posibilidades de estar en condiciones de pobreza durante largos periodos de tiempo. Va a tener más dificultad para acceder a un trabajo de calidad, que se le reconozcan todas sus garantías sociales. Esta ley lo que busca es, ok, bueno, ya está embarazado, tuvo un hijo, no se detenga por eso. Si tiene menos de 18 años, debe reinsertarse en el sistema educativo y permanecer dentro del sistema educativo. A partir de esta ley del Código de Niñez y Adolescencia en el 98 también se crea la ley contra la trata de personas y la explotación sexual comercial.
que es también otro gran delito que a veces como ciudadanos naturalizamos, inclusive, tristemente. Vemos el señor de 40 años que anda con la adolescente de 13, 14 años y nos quedamos callados, no decimos nada, no denunciamos, inclusive cuando muchas veces hay dinero de por medio y utilización de esa persona menor de edad para favores sexuales, muchas cosas, y lo callamos como sociedad. Básicamente eso es parte de la historia y del quehacer de PANI. Han cambiado mucho de 1930 ahorita, pero la finalidad sigue siendo la misma: proteger o buscar una protección integral a niños, niñas y adolescentes. Quizás un cambio importantísimo que se da a partir del Código de Niñez y la Convención Internacional de Derechos del Niño es que ya se habla de derechos universales para todos. No solo el niño que se considera moralmente abandonado porque está pobre, sino cualquier niño. Y efectivamente uno se pone a ver, cualquier chico en cualquier clase social puede estar en riesgo. Un chiquito de 2 años aprendiendo a caminar, encuentra una tijera, puede estar en riesgo. Se le ocurre meter algo en un tomacorriente, está en riesgo. Y eso pasa en cualquier clase social. A partir de ahí, básicamente del 90-98, de ese proceso de cambios, lo fundamental es eso: considerar al universo de niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales de derecho, como persona, y lo que hablábamos en la primera parte, doctor, de articular procesos para que los niños, niñas y adolescentes efectivamente sean hijos de todos, no solo de una institución o no solo del padre de familia que no sabe qué hacer y ver cómo se la juega, sino que todos tenemos la responsabilidad de unir esfuerzos para garantizar derechos a ese sector de población, que efectivamente pues sí es diferente, ¿verdad? Porque un niño cuando nace no va a tener la misma capacidad de cuidarse a sí mismo, de protegerse, que cuando tiene 13 años, cuando tiene 16. Siempre van a ocupar muchísima atención del mundo adulto, no solo a nivel familiar, sino a nivel institucional. Dentro de lo que usted ha estado mencionando ahorita, yo rescato algo que creo que a nuestros amigos televidentes les va a interesar bastante, y agregar otra cuestión más. Yo creo que lo que se relaciona con el embarazo en adolescentes, y creo que en niños, en niñas también, ¿verdad? Es un tema que podemos entrarle ahora después de este corte comercial, junto con el tema de las adopciones, los trámites, cómo se hace una adopción, y dentro de esta parte de la embarazo en adolescentes, tal vez antes de entrar podemos tocar eso que usted está mencionando ahorita, el hecho de qué pasa con ese adulto que anda con una niña de 13, 14 años. O sea, se tolera tantísimo, la ley no les cae a ellos, no es una acción que tienen que llevar las mismas instituciones del Estado para poder acusar a esa persona que está conviviendo y compartiendo. Porque en la ley, mientras se sea menor de 18 años, ninguna adolescente puede renunciar a sus derechos y decir de que tengo 13 años y yo quiero convivir con él. ¿Me equivoco? No. Entonces, para que le entremos ahora después de este corte comercial y veamos también lo del tema de las adopciones en esta segunda parte del programa. Regresamos con ustedes después de estos comerciales. Les decíamos, amigas y amigos, seguidores de su programa Salud y Comentario, que dentro del tema que estamos tocando hoy, pues invitamos a la licenciada Liliana Mora Vargas, funcionaria del PANI, quien es promotora social y es con la que hemos venido conversando en esta primera media hora del programa. Habíamos dejado para este segundo segmento 2 temas. Uno es el embarazo en adolescentes y el otro es el tema de las adopciones. Hicimos el comentario antes del cierre de estos primeros 30 minutos, que sería interesante e importante, licenciada, que usted nos comentara un poquito. Sabemos que la ley prohíbe la relación con una niña o adolescente que sea menor de 18 años. ¿Qué pasa cuando existen parejas, un adulto con una niña o con una adolescente
13, 14, 15 años. Y también qué pasa cuando ya hay un embarazo. Sí. ¿Va a la cárcel el papá de la niña, o cómo se concilian esas cosas, cómo se manejan en este país? Bueno, tristemente la mayoría no van a la cárcel ni pasa nada. Efectivamente, tener relaciones sexuales con personas menores de 15 es delito. Menores de 13 años cumplidos, digamos de 12, pero incluye hasta que yo cumpla 13, es violación, y ahí sí no hay ninguna magia que diga que es lo contrario. Si se tienen relaciones sexuales con una persona antes de que ésta cumpla 13 años, eso es violación, y ahí sí es penado y va a ir a la cárcel la persona. De los 13 cumplidos a los 15, aun y cuando está prohibido tener relaciones sexuales con estas personas, ha habido una dinámica bastante disfuncional para los derechos de estas adolescentes, y es el hecho de que muchas veces en el ámbito judicial se le pregunta a la chica si fue con consentimiento. Entonces muchas veces por manipulación o porque se da enamoramiento de la chiquilla, efectivamente, pues en esa edad, por un proceso de hormonas, por un montón de cosas, pues sí se da enamoramiento. Entonces muchas veces, no puedo decir cuántas, pero la mayoría de veces la chica termina diciendo que no quiere denunciar al abusador, porque eso es lo que es, por este proceso de temor, de miedo, y siempre lo que van a hacer en la parte judicial es dejarle muy claro a la chica, efectivamente, que si ella estuvo de acuerdo, que si el otro no la presionó, que si... Entonces esto es siendo como un gran portillo que facilita y permite que muchos casos de embarazos entre los 14, 15 años queden como si nada hubiese pasado. Efectivamente, eso como país es una gran vergüenza nacional. El año anterior fueron 500 embarazos a nivel país en chicas menores de 15 años. Eso definitivamente no debería estar pasando. Por otro lado, no es lo ideal tener relaciones de convivencia antes de los 18 años, por un asunto social, por un asunto de desarrollo, por un asunto de un montón de cuestiones. Pero en la misma legislación se permite. Si uno revisa, inclusive en este país están permitidos los matrimonios a partir de los 15 años, tristemente. Una realidad que es hasta, de alguna forma, hasta una cuestión de violencia de género. Si uno revisa, ningún hombre se casa a los 15, 16 años, porque no ha alcanzado su nivel de madurez, no ha alcanzado su desarrollo, un montón de condiciones que no tiene para poder estar casado a los 15 años. Uno revisa quiénes son las que resultan casadas a los 15 años, mujeres, adolescentes, que ya en el momento en que se casa pues pierden su condición de persona menor de edad, se emancipan y se vuelven adultas automáticamente con un matrimonio, pero esto a largo plazo pues no es beneficioso. Como dicen, en la vida para todo hay un tiempo, y antes de los 18 años, incluso antes de los 25 años, usted debería estar inserto o inserta en el sistema educativo preparándose para tener un futuro diferente. Un embarazo en edad temprana obviamente significa una limitación, una gran limitación en ese proceso de desarrollo sociopersonal que todo ser humano necesita. Ahora, en muchos casos, pues sí, efectivamente, si la chica si es capaz de asumir el proceso, de empoderarse, y aquí pasa mucho por cuánto la apoya su familia también. Si la adolescente de 13, 14 años es capaz de empoderarse y denunciar a la persona de la que se embarazó, pues ahí sí hay un proceso judicial que va a determinar la culpa de esta persona. Pero sí, ¿qué es lo que pasa en muchos casos? Ellas, por un asunto de conocimiento, por un asunto de impotencia, por un montón de condiciones, prefieren decidir no denunciar, que es donde está como la gran debilidad del proceso, y que siento que es en donde como Estado hemos fallado. Porque si uno se pone a revisar todos los planes, programas que hay en este país dirigidos a adolescente madre, trabajan con adolescente madre. ¿Quién está trabajando con esos hombres que no están siendo capaces de entender el daño que le pueden hacer a un adolescente involucrándose sentimental y sexualmente con ella? Nadie está trabajando con esos hombres. Y a veces en los estratos judiciales, que es donde se podría resolver, pues tampoco, porque en muchas ocasiones, reitero, la misma adolescente pues no está lo suficientemente empoderada para denunciar y llevar a cabo todo el proceso.
Aquí, licenciada, hay dos cosas que debemos resaltar por lo que usted está mencionando. La madurez física y mental definitivamente que tiene un proceso para llegar a estar preparado para un evento tan importante como es un embarazo, para un evento tan importante como es una relación de pareja. Imagínense ustedes qué le puede ofrecer una niña, una madre de 13, 14, 15 años a un bebé. ¿Qué le puede enseñar? ¿Cómo lo puede proteger? ¿Cómo lo puede cuidar? Si está para que la cuiden a ella. Exacto. Entonces, en esto, la segunda parte sería que las personas que se involucran con niñas, con adolescentes, pues tengan castigo y que conozcan, porque también la función nuestra aquí es una función preventiva. Hay muchos hombres maduros, ignorantes de la ley, que por jugar muchas veces de hombre, de interesante, y yo soy muy macho. Entonces dice, fíjate, tengo una chiquilla ahí que tiene 16 años, que tiene 13, 14. Y yo quiero que tomen nota, esas personas que están haciendo eso, que tomen nota también los que están buscando gente joven para convivir, porque le están haciendo un daño muy, muy grande. Y tomen nota también de lo peligroso que es que vayan a terminar sus días en una cárcel, porque las condenas son importantes. Entonces, en la función preventiva de este programa es precisamente que la gente sepa, mire, cuídese, tenga cuidado, no vaya a meter los escarpines porque puede ir a la cárcel. Y también el gran daño que le está haciendo a un ser humano como es una niña adolescente. Es correcto, y qué importante que lo menciona, porque sumado a todo esto, doctor, también es fundamental el rol que como padre o como madre cumplimos. Se da mucho, y a veces uno en PANI lo ve muchísimo, que la familia o las familias se quejan: no puedo con esta adolescente, no sé cómo manejarla, es que hace lo que le da la gana, es que no respeta los horarios que le estoy dando, es que siempre hace lo que quiere. Pero ¿qué pasó en los primeros 7 años de vida de ese niño o esa niña? Que son fundamentales. Todos sabemos que la educación que usted reciba en los primeros 7 años de vida va a determinar quién es usted como persona. Si yo papá, yo mamá, no puse límites, no le enseñé a ese chico o a esa chica principios, valores para ser un hombre o una mujer de bien, es hasta lógico que en la adolescencia yo mamá o yo papá ya no tenga capacidad de sostener ese muchacho o esa muchacha. ¿Por qué? Porque en la niñez es cuando yo me formo. Durante esos primeros 7 años de vida es cuando yo adquiero todos los principios para poder ser un buen ser humano, tener una convivencia armónica en la sociedad. Voy a la escuela a aprender un montón de cosas, más formales, ciencias, estudios sociales, inglés, matemáticas, lo que sea que me enseñen. Pero en la escuela yo no voy a aprender principios para la vida. Los principios para ser un buen ciudadano los aprendo en mi casa, que es lo que a veces está fallando muchísimo. Como familias hemos pasado de extremo a extremo, o éramos totalmente autoritarios, es lo que yo digo, porque yo digo y punto, o el otro extremo, que es no hago nada, porque ahora es más fácil echarle la culpa al PANI, que no puedo hacer nada porque si no me echan el PANI, no hago nada, y el chiquillo crece sin rumbo, y ya cuando es adolescente se sale totalmente de control. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una época donde y a veces hasta satanizamos la adolescencia. Pensamos que es lo peor de lo peor. No, y la adolescencia es fundamental. La adolescencia es la época donde yo me defino qué voy a hacer de adulto o de adulta. Me autodetermino en un montón de cosas, pero si no he tenido el apoyo suficiente ni la formación adecuada en la niñez, porque en la adolescencia aparece ya efectivamente todo el campo para poder tener relaciones sexuales, para consumir drogas, para delinquir, para un montón de cosas. Si yo no he tenido una familia que me apoye, y aquí no es tampoco decir que hay familias ideales, puede ser que mi familia sea solamente el niño y la abuela, o la mamá y el chico, el papá y el niño, o sea, no tiene que haber la figura histórica que siempre se ha mantenido de papá, mamá e hijos. También yo mamá sola o yo papá solo, o soltero, soltera, puedo hacer un proceso de crear un buen ser humano. Todo está en el tiempo y tiempo de calidad que yo le dedique a mis hijos e hijas. Hoy en día eso se está volviendo súper complicado porque trabajamos, porque a veces está más interesante la novela que los 5 minutos que pueda dedicarle de calidad a ese niño o a esa niña. Pero aparte de toda esta debilidad que hay con los hombres que no están sensibilizados en el
asunto de que embarazar a personas menores de edad es un delito y además hace mucho daño a la sociedad, también está la otra gran parte, que es que estamos teniendo familias sumamente permisivas, donde el chico o la chica hace lo que quiere y no pasa nada. Y obviamente pues en la sociedad todos ocupamos límites, en ningún espacio de la vida usted puede hacer lo que quiere, en el trabajo vas a tener límites, en la calle, en cualquier lado donde esté, siempre es necesario tener límites. Y este proceso empieza por la casa, por la familia, y es lo que muchas veces no se está haciendo. Yo voy a meter un término que se llama destino, pero suave. El destino, no crean que es, como dice el refrán, el que nació para maceta del corredor no pasa, o la pedra que tapa el perro ni empecé la cama. El destino responsablemente entendido es no lo que allá podamos llegar, sino simple y sencillamente lo que nosotros vamos construyendo en nuestras vidas. Ese es nuestro destino responsable. Y estamos hablando de niños y de adolescentes, y como niños pues no se tiene todavía el conocimiento de cuál es la línea mejor. Entonces ese destino, la construcción de ese destino, sobre todo los primeros 7 años que usted mencionaba, tiene que hacerlo el padre, la madre o la abuela con quien esté viviendo el niño, la familia, el núcleo familiar. Exacto. Entonces que no vengan a decir de que no, que ese chiquito es rebelde porque así es y que no. Como lo he mencionado aquí infinidad de veces, cuando llegan los padres de familia con un niño de 10, 11 años totalmente descontrolado, desorientado, con problemas hasta de adicciones, problemas de agresión, y resulta que llegan donde ya sea el pediatra, donde el médico general, donde el psiquiatra, donde el psicólogo, y se lo ponen así, y le dicen, ve a ver si me lo compone. Y entonces yo les digo, bueno, pero 13 años deformándolo y ahora quieren que en 2 o 3 citas usted se lo componga. Entonces, de ahí la importancia de la responsabilidad de los formadores, de los familiares, de la protección, del cuidado, implantar las normas, las reglas en el hogar. Es difícil y es duro, a veces cuesta un poco ser duro con los hijos, pero hay que hacerlo porque realmente ese es el destino que nosotros le vamos a informar, un destino correcto para llegar a un punto final de la vida donde digan, bueno, gracias a Dios y a mis padres, yo llegué aquí, a un punto positivo de la vida, y no a ser un indigente, a ser un adicto, a ser un alcohólico, a hacer tantas cosas que perfectamente se pudieron haber prevenido con la atención y la buena intención y el trabajo adecuado de los padres. Y ya nos quedan poquitos minutos. Doctor, tal vez ahí, solo para recalcar algo de lo que usted dice que es fundamental, duro no es sinónimo de ser violento, porque a veces también como papá o como mamá confundimos eso. Y no, bueno, lo que más se propaga para formar niños y niñas de bien es usar la disciplina positiva, y la disciplina positiva implica que yo tengo que tener firmeza. Firmeza no es sinónimo de violencia. Yo puedo ser firme con justificación, no es solo porque yo mamá lo digo, es porque efectivamente eso es lo que es mejor para el chico o la chica, pero a la vez puedo ser sumamente firme y sumamente amorosa, porque también los chicos necesitan entornos de amor, de protección, de cariño, de aceptación a nivel familiar para poder tener un sano desarrollo, que a veces tristemente también es lo que no hay en las familias. Y un poco lo que usted decía, no es que nacemos violentos, pero tristemente sí estamos teniendo muchas aristas de violencia en la sociedad y en las familias, que eso también va en detrimento de una buena formación para niños y niñas. Y que no cometan el gravísimo error de cuando la niña o la adolescente se embaraza, decirle, tome, coja sus trapitos y váyase por la calle. Es el momento, padres de familia, para reflexionar, y es el momento donde esa persona necesita más del apoyo de la familia. Licenciada, ¿qué le parece si en los minutos que nos quedan conversamos un poquito, en forma general, de un tema que estoy seguro que les va a interesar mucho a nuestros televidentes, que es el tema de las adopciones? ¿Cómo se puede adoptar un niño? ¿Cuáles son los trámites? Yo puedo escoger, y para ello quiero remontarme a un caso, estando yo en la dirección del hospital, de un bebé que dejaron abandonado en la iglesia y se trasladó al hospital. Entonces hubo una persona que lo recogió, lo llevó al hospital y me decía, ayúdeme porque yo quiero adoptarlo. Y resulta que le dijeron en el PANI, no puede adoptarlo, tiene que seguir, bueno, primero el proceso, y segundo, creo que no puede escoger, no sé cómo es eso, explíquenos si es así o no es así.
Bueno, el proceso de adopciones fue parte de lo que se modificó de alguna forma a partir de lo que le decía, el cambio del 90 al 98 con la legislación, y se ordenó un poco. Efectivamente, adopciones solamente hay una oficina a nivel nacional, está en el nivel central en Paine, y el procedimiento para adoptar es ese. Hay que ir, presentarse a la oficina de adopciones, decir que tengo interés en adoptar, llenar un formulario donde dejo toda la información, y a partir de ahí inicia el proceso para poder adoptar un niño o una niña. Efectivamente, a veces cuando dejan niños botados, que se da tristemente, como que mucha gente se mueve, se sensibiliza y dice que lo quiere adoptar, pero hay todo un procedimiento que hay que cumplir. Y lo primero que hay que hacer es presentarse a las oficinas centrales de Paine, a la oficina de adopciones, llenar ese formulario con esa información básica, general e inicial, y a partir de ahí, ya sea trabajo social o psicología, valora qué tan idónea es esa familia o esa persona o esa pareja para ser candidatos a una adopción. Y por supuesto lleva todo un estudio de trabajo social y de ver las condiciones del hogar. Sí. No, si uno sabe de que hay un niño en abandono en el hospital, por ejemplo, una pareja bien constituida, de calidad moral reconocida, con recursos, puede solicitar la adopción de ese niño, o tiene que ir a un, es que por es decirlo como así, un banco. Un banco de niños. No de niños, no. Es un banco de oferentes, digamos, de familias que se ofrecen para adoptar un niño o una niña. De repente, yo sí puedo pedir ciertas condiciones, qué sé yo, quiero que sea una niña menor de 3 años, ahí puedo definir si no me importa que tenga alguna necesidad especial a nivel físico, o si no quiero que tenga ninguna necesidad especial, pero no es como ir a un mercado a comprar, digamos. Es un procedimiento que hay que respetar, hay que seguirlo. Se hace efectivamente la valoración de trabajo social, la valoración de psicología, la parte socioeconómica también. Se hacen entrevistas para ver qué tan idónea es esa familia, que bueno, también es importante. Los procesos de adopción tienen un rango de edad mínimo, tiene que tener 25 años la persona que va a adoptar, y máximo 60, ya es como lo ideal, digamos. Ya habría que valorar, en el caso de personas mayores de 60 años, valorar muy bien el por qué podrían ser sujetos a que se les dé adopciones, pero ese es como el gran rango de edad que hay. Ahora, cuando son adopciones de pareja, también hay adopciones individuales, es decir, yo individualmente quiero adoptar un niño o una niña, si califico lo puedo hacer, pero también hay que respetar el hecho de que tiene que haber al menos 15 años de diferencia entre la persona que voy a adoptar y yo. O sea, si la persona tiene 25 y el chico que va a adoptar tiene 12, ya ahí no se podría. Que eso es otra gran situación que hay. A veces de repente la gente ve las adopciones como si fuera a ir a un mercado, de verdad. Entonces, los grupos, ¿quiénes son los que se quedan pegados, por así decirlo? Chicos mayores de 5 años, o chicos que son grupos de hermanos, 2, 3, tal vez la persona solo quiere uno, y eso pues también no siempre se puede hacer división de hermanos, porque lo ideal, y es incluso un principio contemplado en la convención, es que la familia, el sentido de familia biológico como tal, se mantenga o permanezca. ¿Puede alguien que adoptó un niño devolverlo? Sí, y se ha dado. Obviamente eso no es nada sano para el chico. Recordemos que un niño que se da en adopción ya ha pasado por todo un proceso de violentación de derechos. Para que una persona menor de edad sea declarada en adopción tiene que haber un proceso judicial, no es solo porque pan y diga, tiene que haber un proceso judicial. En este proceso judicial se declara a ese niño con condición de adoptabilidad, y este proceso judicial lo que hace es de alguna forma declarar la muerte civil de los padres biológicos. O sea, si el niño fue declarado adoptable, ya ese papá y esa mamá biológicos que tenía están como muertos. Obviamente siguen vivos, ¿verdad? Pero están muertos civilmente. A partir de ahí se hace el proceso de adopción, que es todo un proceso, digamos, se cita a los padres para que vayan como a un proceso de
de reconocimiento primario, por decirlo de alguna forma. Ahí hay un primer encuentro, varios momentos, se tienen encuentros, espacios de encuentro, hasta definitivamente darles el chico. Sí se ha dado situaciones que después la familia va y regresa a la persona menor de edad. Muy poco, pero sí se ha dado. Pero ¿por qué digo que esto es como doblemente represivo para el chico? Porque todo niño en este proceso de declararlo en abandono posiblemente ha estado en una alternativa de protección, en un albergue de PANI. Muchas veces para declararlos en abandono es porque han sido víctimas de grandes formas de violencia en sus familias, maltratados de diferente manera, y a veces cuando ya después de todo un proceso de adopción que efectivamente puede durar mucho tiempo para hacer el proceso de empatía y todo el asunto, por A o B razón, muchas veces sí hay familias que de repente pues no funciona el asunto y sí van a devolver al niño. Es como regresar todo el proceso, pero si no lo quieren tener, pues no se pueden obligar. Una última pregunta: familias de escasos recursos, familias estables, parejas estables, que no tengan mucho recurso económico, que tengan ciertas limitaciones, ¿pueden adoptar un niño o una niña? Sí, siempre, o sea, es que lo económico es importante, pero no es fundamental. Ahora, si es una familia que está en pobreza extrema y que va a adoptar un niño para después ir a ver si el IMA le da una ayuda para poderlo mantener, pues tampoco. Pero sí, no es una condición excluyente. Un poco lo que decía, estos chicos que son adoptables o están en condiciones de adoptabilidad, no solamente requieren la parte económica, requieren muchísimo afecto, muchísimo amor, porque han vivido muchas situaciones violatorias a sus derechos en la infancia, en la primera infancia, que es como una etapa fundamental donde se debe ser bien tratado, bien tratada. Lo económico no es una condición determinante, sin embargo sí tienen que tener por lo menos condiciones dentro de los requisitos que se les solicita a las personas, pues sí tienen que tener certificación de qué ingresos tienen o cómo van a mantener a ese chico, porque a veces se da, la gente por muy sensible, o incluso a veces hay casos en que ya la persona tiene tal vez 4 o 5 hijos y todavía y no tal vez tiene las mejores condiciones para, porque el objetivo de la adopción no es satisfacer a la familia, sino más bien devolver al chico las condiciones ideales para su desarrollo integral. Lo que no pudo tener en su familia nuclear, en su familia biológica, que lo tenga en una familia adoptiva. Ok, muy bien. Creo que ha sido muy interesante la conversación y este tema de las adopciones. Aclara también muchas lagunas que se tienen a nivel de las familias que tienen alguna pretensión para adoptar algún niño. Licenciada, no sé si usted tiene algunas palabras como cierre final del programa, ya que estamos llegando al final de la hora que nos cede gratuitamente y amablemente Canal 36, y también aclarando pues que nosotros no tenemos ningún beneficio económico más que la satisfacción de poder servirle a nuestros televidentes, de informar, de ir formando también algún criterio en ellos. Permitirles que vayan formando ellos un criterio. Así es que no sé si tiene un mensaje ya final de parte sí. como la licenciada Liliana Mora Pani. Sí, bueno, tal vez cerrar con el tema de adopciones, porque yo creo que no contesté su pregunta inicial, y es el hecho de que en la inmediatez no se va a resolver. Yo tengo que someterme, o sea, lo primero que debo hacer es presentarme al PANI y quedar ahí como en una lista de espera. Tal vez si yo de repente veo a chiquito y me gusta ese chiquito y lo quiero adoptar, no he hecho todo ese proceso, y por eso es que a veces en PANI les dicen que no, que hay que respetar el debido proceso, como todo en este país. Ahora ya para finalizar, pues agradecerle a usted, doctor, por el espacio. Yo creo que estos espacios son fundamentales, que las familias los aprovechen. Siempre es importante dar a conocer qué se hace y todos los recursos que tenemos a nivel cantonal, que a veces por desinformación, por desinterés, por muchas razones no utilizamos. Y sobre todo un mensaje final es que en la familia o en las familias es donde se construyen hombres y mujeres de bien. Lo que hagamos con nuestros niños y niñas como familia es lo que va a determinar el tipo de sociedad que tenemos hoy día y que vamos a tener después. Entonces ojalá que como familia nos esforcemos y construyamos excelentes seres humanos para el Cantón de Pocosí.
Bueno, yo quisiera agregar a ese mensaje suyo la importancia de dedicarle el tiempo necesario y suficiente a los niños. Sí. Los padres somos los constructores del futuro de esos niños. Recuerden que los niños son como las aves, llega un momento en que ya parten, vuelan y buscan su nuevo nido y dependiendo de lo que nosotros como padres de familia hayamos hecho en ellos, hayamos inculcado, hayamos formado, así también va a ser el logro y el éxito. Yo aquí siempre tengo una frase clásica que es que el hombre lo que busca siempre es la felicidad. Y para ser felices se requieren muchas cosas, mucho esfuerzo, mucha calidad humana, mucha dedicación, tanto a nosotros mismos, a la pareja, a los hijos, a las familias, a los amigos. La felicidad no está solamente buscarla dentro del núcleo familiar, sino en todo el entorno, en el trabajo, en el autobús, a donde sea, ver cómo se interactúa en forma positiva con toda la gente con la que convivimos todos los días. Licenciada Liliana Mora Vargas, funcionaria del PANI, promotora social, quisiera darle las gracias en nombre de nuestros televidentes por su lindo mensaje, realmente ha sido muy enriquecedor para el conocimiento de todos nuestros amigos televidentes. Y a ustedes, amigas y amigos, desearles una feliz noche y estamos para servirles. No se les olvide ir a votar por su candidato, por sus candidatos que ustedes quieran elegir el próximo domingo. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes con un programa más de salud y comentarios. Buenas noches y muchas gracias.